Bueno, y nosotros vamos a cambiar de tema a esta hora, vamos a hablar de la pandemia, porque el Ministerio de Salud reportó hoy 3.048 casos nuevos con 46.947 exámenes realizados a nivel nacional en las últimas 24 horas. Sube la positividad, queremos conversar sobre el manejo de esta pandemia y también las críticas que ha recibido el Ministerio, precisamente con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que también recibió muchísimas críticas. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, ministro, y viendo, claro, primero cómo suben las cifras, preguntarle además si esto es lo esperable dentro de una pandemia, que el virus, luego de una baja, tenga un recrudecimiento en el contagio, si esto lo vamos a tener que vivir así hasta que finalmente el virus termine. ¿Cómo lo ve usted y qué es lo que está pasando en este minuto? ¿A qué atribuye usted el alza? En lo primero, efectivamente, la historia de las pestes en el mundo, que han marcado la humanidad en muchos momentos muy radicalmente, los nuevos agentes infecciosos que aparecen no tienen un comportamiento de una sola ola. Suelen tener varias olas, a veces incluso más intensas que la primera, hasta que van disminuyendo su agresividad, pero a la vez aumentando su contagiosidad. O sea, transmitiéndose más fácil de una persona a otra, pero afectando menos gravemente, con menos riesgo de muerte, hospitalización, a las personas que se infectan con este virus. Yo creo que hay que tener súper claro que aquí el enemigo es el virus SARS-CoV-2. Es un agente nuevo, lleva 2 años y un poco más arrasando el planeta. Probablemente va a ser la peste que más casos va a haber acumulado en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, de repente yo escucho que nos desenfocamos en el sentido de decir, bueno, ¿quién es el responsable? El responsable de esto tiene nombre y apellido. Se llama el virus del COVID. Y este virus cambia, evoluciona, muta, trata de encontrar maneras de sobrevivir, por llamar así a los virus, porque no son seres vivos en realidad, pero en fin, de sobrevivir y difundirse. Y de hecho, en este momento, nosotros en Chile, la variante predominante, 75% de los casos, según señala hace un par de semanas el Instituto de Salud Pública, es la variante Omicron. Pero ojo, hay 17 sublinajes, o sea, diferentes tipos de virus Omicron dando vuelta en Chile, ya presentes. Entonces, en este contexto, efectivamente, nos enfrentamos al desafío de un nuevo inicio de un brote de enfermedad que, de acuerdo al comportamiento que está teniendo desde Sudáfrica y otras partes del mundo, esta variante Omicron debería ser, insisto, un virus más contagioso, pero menos grave para las personas que lo afectan, salvo siempre el foco de las personas frágiles de tercera edad o que tienen enfermedades concomitantes muy importantes y para los cuales efectivamente, y perdón que lo diga en forma tan dura, una infección por este virus, por buena persona que se haya puesto, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, doctor, usted ya está en la otra vereda, no está en el ministerio y también está en la otra vereda política con respecto a esta administración. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve que está llevando a cabo la comunicación de riesgo? ¿Cómo está llevando a cabo todos los elementos que se necesitan para enfrentar este SARS-CoV-2? Yo creo que hay un dato de la causa. O sea, no se necesita ser ni brillante ni nada para darse cuenta que hay una decisión política de transformar, como ha sido para todos los países del mundo, la pandemia SARS-CoV-2 de un tema de Estado a un tema del Ministerio de Salud, con la ayuda eventual, si es que, porque yo creo que hay poca, de otros ministerios. Pero pensando en liberar, por así decir, la agenda política del corazón del gobierno para dedicarse a otras materias, convención constitucional, plebiscito, lo que fuera, ¿no? Esto yo creo que es un error estratégico muy importante que además no tiene ninguna posibilidad de ocurrir. No hay ninguna posibilidad de que esta pandemia no golpee el núcleo político de los gobiernos. Y perdón que ponga ejemplos. O sea, Xi Jinping, que tiene
presidente, digamos, de China, tiene ahora el Congreso Nacional, el Congreso del Partido Comunista, su riesgo de permanencia en el poder se llama COVID. El presidente Trump, algunos dirán que por fortuna, ¿no es cierto?, no fue reelegido en Estados Unidos precisamente por la pandemia. Y en ese sentido creo que es un poco ingenuo, naif, para el actual gobierno pretender que esta pandemia, con la nueva ola que se aproxima, no se va a trasladar de nuevo al corazón político del gobierno. Ahora, doctor, la ministra de Salud hacía un punto que mantener una comunicación de riesgo siempre alta por parte de las autoridades lleva finalmente a la población a no tomarla en cuenta porque no se puede extender por un tiempo tan prolongado, sobre todo cuando estábamos viendo que los casos iban a la baja, que ya eran menos de 2.000. Desde esa perspectiva, asustar a la población, entre comillas, ¿tiene un efecto contrario, contraproducente, como dice ella, o usted lo ve distinto? Yo creo que el término asustar a la población es inexacto. Se trata de educar. Y piense usted lo que nos ocurre con los terremotos. Es cierto que entre terremoto y terremoto hay periodos de calma, de relajación, pero cuando viene un terremoto, lo estoy homologando una nueva ola de COVID, efectivamente la gente ya está informada, suena la sirena, está preparada. Y en ese sentido, nosotros estamos frente a un evento histórico, que es esta pandemia por COVID, que requiere no voy a decir un estado de susto, un estado de comunicación y de alerta permanente. Hoy día, en Chile, la cantidad de casos activos por cada 100.000 habitantes en distintas comunas del país que no menciono, pero en el informe epidemiológico es muy claro, es enorme, es muy, muy alto, y uno no puede tratar a esa comuna como la comuna, 3 comunas más allá que tienen una incidencia muy baja. Y en ese sentido yo creo que se ha hecho una confianza excesiva en un solo elemento que dejó bien instalado el gobierno anterior, que es la vacunación, una de las más altas del mundo, ¿no es cierto?, que efectivamente protege de enfermedad grave y de hospitalizaciones y muerte, pero yo creo que vamos a tener muchos casos durante los meses de junio, julio. No me atrevo a decir ninguna cifra, no creo en ningún caso que las cifras tan altas que tuvimos hace algunos meses atrás, pero insisto, la población necesita ser educada y de hecho el Consejo de Expertos, asesorando al gobierno, al Ministerio de Salud, les sugirió que le pusieran vencimiento al pase de movilidad, ahora el 1 de junio, para todas aquellas personas que tuvieran más de 6 meses desde la última dosis, del refuerzo de la 4ª dosis, y yo creo que eso produce un cambio inmediato, ¿no es cierto? Y es una alerta de riesgo que moviliza a la ciudadanía. Ahora, doctor, el exministro también, Enrique París, durante esta jornada criticaba que se estaban realizando pocos testeos. Hoy día hubo, y se lo digo de inmediato la cantidad exacta, hubo 46.900 testeos. ¿Eso para usted es suficiente en una etapa como esta? Yo creo que es insuficiente porque mucho del testeo que se está haciendo es reactivo. O sea, una persona que viaja, alguien que tuvo contacto, qué sé yo, pero se ha perdido la búsqueda sistemática de casos mediante testeo. En el aeropuerto estamos testeando muy poco y en algunas comunidades que yo creo que son muy relevantes, como ya mencioné, que son la población de adultos mayores, sobre todo con enfermedades crónicas, y lo que también es intensamente relevante es los niños. Ustedes hacían alusión a la violencia escolar, en la nota anterior, ¿no?, a la violencia escolar post-pandemia. Esto es hoy día una cosa gravísima. Nosotros no podemos tolerar que los niños vuelvan atrás en la presencialidad escolar. Y eso exige, y lo voy a decir en simple, que tiene que haber un testeo activo en todas las escuelas del país, al azar, de acuerdo a la incidencia de casos en la comuna o en la comunidad donde está esta escuela, para efectivamente detectar los casos, que muchas veces la mitad son asintomáticos y que pueden generar un brote escolar que haga retroceder todo lo que se ha tratado de recuperar en estas pocas semanas desde el inicio del año escolar del 1 de marzo.
En ese sentido, yo creo que el testeo tiene que ser mucho más activo. Ha aumentado, eso es bueno, el testeo por antígenos. En el día de hoy, de los 46.000 test que usted menciona, 26.000, casi la mitad, fueron hechos por test de antígenos. Es una muy buena noticia. Ahora, ¿qué se le dice, doctora, a la gente cuando uno ve que van mutando, van cambiando las variantes y cada vez, claro, pueden contagiar a mucha más gente, pero tienen menos agresividad? Entonces dicen, es menos agresivo, ya no tengo la necesidad de estarme testeando, me cuido y basta. ¿Qué pasa también con eso? ¿Cómo se aborda? Porque ya la gente, con las vacunas, con el nivel de vacunación que tiene acá la población en Chile, también ya está bastante cansada del tema de los testeos, de los encierros, de las mascarillas, pese a que siga siendo necesario, pero yo se lo planteo desde el nivel de la sensación real de las personas frente a una enfermedad que hoy no está siendo tan grave por todas estas razones anteriores. Sí, lo que insisto, estamos hablando de, no es muy grave en el promedio. Pero ya se notificaron hoy día 25 fallecidos. Así es. Después de, digamos, de este aumento de casos, 15, 13 días o 3 semanas después van a aumentar las hospitalizaciones, van a aumentar los fallecidos. Entonces, en el sentido de la responsabilidad social y comunitaria, yo no puedo decir, yo no me cuido, total, a mí no me va a pasar nada, porque hay una solidaridad, incluso con mis propios familiares, el adulto mayor, etcétera, con los cuales yo evidentemente tengo una responsabilidad irrenunciable. Creo que también, también no nos hemos modernizado. O sea, seguimos insistiendo en hacer PCR, metiendo una tórula hasta el fondo de la nasofaringe, cuando hoy día el test de antígeno que se puede hacer en saliva, sobre todo en la escuela, claro, tienen un poquito menos de sensibilidad, pero desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista de la eficiencia sanitaria pública, no tiene comparación con seguir insistiendo en el uso de PCR como el gold estándar, que tiene un sentido clínico para la persona que quiero tratar, ¿no es cierto? Pero no tiene un sentido ya desde el punto de vista de una medida de salud pública. Doctor, también para ir saliendo del tema COVID, ¿usted coincide con que es necesario después de 6 meses que las personas nuevamente se vacunen? Porque esa es la exigencia que se está poniendo ahora. Para personas que ya tienen 3 vacunas, una cuarta es necesaria, después tendrá que existir una quinta. Yo creo que, a ver, hay un área al cual todavía nosotros como país no tenemos alcance, que es la posibilidad de testear y tratar. Y esto quiere decir, yo hago un test, la persona aunque no tiene síntomas, sale positiva, le doy un tratamiento. Que hoy día el mercado está controlado por la farmacéutica Pfizer de medicamentos, no estoy hablando de vacunas, medicamentos para tratar la infección activa por COVID. Según el director de la Organización Mundial de la Salud, no vamos a tener medicamentos genéricos de este tipo, o sea, en que Pfizer entregue la patente, la marca, la libere, como le está exigiendo la Organización Mundial de Comercio y la misma Organización Mundial de la Salud hasta el año 2023. En el futuro, testear y tratar va a ser una alternativa interesante y por eso yo creo que no hay que abandonar la estrategia de testeo, que es complementaria a la vacunación hoy día. Y por eso, insisto, creo que en los grupos de más riesgo, que para mí son las escuelas, los adultos mayores, el testeo tiene que ser muy activo, pero tiene que ser evolucionado de acuerdo al momento que estamos. Y evolucionado quiere decir antígenos, ¿no es cierto? Y si ese antígeno sale negativo, 3 días después, y la sospecha clínica es alta, 8 test de antígeno en saliva. Bien, doctor, vamos a salir de este tema porque ayer el Consejo para la Transparencia finalmente pidió y el Ministerio de Salud accedió, porque ya no le queda otra instancia, de entregar los correos de las autoridades del Ministerio de Salud anteriores. Eso incluyen también sus correos. Luego de esta petición, primero se recurrió a la justicia, pasó a la Corte de Apelaciones, luego a la Corte Suprema. Finalmente hay 72.000 correos que se necesita entregar. ¿Por qué hasta ahora no se habían entregado? Yo creo, Matilde, que usted está bien informada, así que lo que lo digo es lo siguiente, poniendo énfasis. Los correos fueron solicitados por la Fiscalía y fueron entregados por el ministro París hace 10 meses. Yo le estoy diciendo los que pidió el Consejo para la Transparencia.
A ver, hace ¿cómo que 10 meses, silencio? O sea, hace 10 ministro, meses esos correos están en la Fiscalía. Sí, pero hay maneras y maneras, doctor Mañalich. Así que el momento no cabe. Le estoy preguntando por los correos que pidió el Consejo para la Transparencia que fueron solicitados por el medio CIPER, y esos correos fueron los que se negó durante la administración anterior y ahora van a tener que entregarlos de todas maneras porque la justicia falló en ese sentido. Matilde, quiero insistir. En la investigación penal de este caso, los correos fueron entregados en propiedad y con satisfacción del Ministerio Público. Eso está claro. Está claro. Quiero insistirlo porque usted no lo dijo. Le dije que los correos que pidió el Consejo para la Transparencia. Algunos medios de comunicación a través del Consejo para la Transparencia pidieron estos correos. Yo ya no estoy en el Ministerio, no estaba, y si usted me pregunta por qué, llevamos 2 meses ya de un nuevo gobierno y este gobierno no ha entregado los correos, yo no tengo respuesta para eso. Sí, pero pasaron también 10 meses anteriores que sí la responsabilidad cabía a la administración anterior. ¿Usted no sabe por qué no se entregaron? No, y fueron solo 2 meses. Fueron solo 2 meses. Cuando se les obligó, porque antes habían recurrido a la justicia para no entregarlos. Esto demoró la decisión hasta la Corte Suprema 2 meses antes que terminara el gobierno. Pero ¿por qué no se quería entregar? Perdón, Matilde. Usted dice la Corte Suprema. Eso es incorrecto. A ver. Aquí hubo una presentación a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones determinó que se entregaran los correos y el Ministerio de Salud no recurrió a la Corte Suprema. Bien, así que lo que está vigente le pido excusa, es incorrecta esa parte, pero hubo un requerimiento a la justicia. Por eso, ¿por qué se requirió a la justicia y no se entregaron, digamos, sin tanta demora? ¿Es porque son muchos? ¿Es porque hay que hacer un trabajo administrativo? ¿Es porque ahí sale algo que no...? Como estipuló la Corte Suprema, aquí en estos correos lo determinó la Corte Suprema, me refiero a cuando la Fiscalía pidió. Determinó que aquí había algún material sensible y puso un marco. Dijo, estos son los correos que se van a entregar a la Fiscalía. Y se entregaron. Acá hubo una solicitud muy amplia de correos, que no sé si se ajusta al marco de la Corte Suprema o no, pero yo me imagino que el problema fundamental es administrativo. O sea, digo, en este gobierno, pedir a un ejército de personas que tome 500.000 correos, porque esa es la cifra aproximada, 500.000 correos, los analice y vea cuáles de ellos puede entregar de acuerdo al dictamen de la Corte de Apelaciones, que insisto, no fue apelado por el Ministerio de Salud. Creo que es un tema esencialmente burocrático administrativo y entiendo que el actual subsecretario, la actual ministra, no sé bien, se han comprometido a entregar esos correos a pesar de que se les ha instruido en sumario. Y que van a tener que ser entregados además borrando ciertas identidades, por eso le preguntaba por el trabajo administrativo. Bien, doctor Mañalich, le quiero agradecer, nuevamente aclarar que mi pregunta fue por los correos que pidió el Consejo para la Transparencia, que está claro que los correos que pidió Fiscalía fueron entregados hace ya bastante rato. Que tenga una buena tarde, muchas gracias. Muy buenas tardes, Matilde, que esté bien.